My name is Bobby Swadonock. I'm here representing the United States Marketing Group. This is my first trip to Argentina, and I have to say it's great to be here. I am currently the product manager for our Zidua herbicides in the U.S., and I'd like to share our story for Zidua in the U.S. Our goal today is to share a little bit of insight about the evolution of weed resistance in the United States and how it's become a large challenge for growers in the United States. And then we'd like to talk about how Zidua has become an excellent solution for these growers to help manage some of the challenges that they're dealing with. So, given the broad use of glyphosate herbicide in the U.S., glyphosate resistance is probably the most challenging form of resistance that United States growers face today. Glyphosate tolerance crops were launched in the mid-90s in the U.S., and the adoption took off very rapidly. In fact, many growers relied solely on glyphosate as their herbicide program, and they got away from some of the basics when it came to weed management. They got away from using residuals, mixing modes of action, and due to those actions, resistance began to form in the U.S. This graph shows a little bit of the evolution, and it represents the percentage of acres that are infested with really any amount of glyphosate resistance in the U.S. As you can see, in 2010, we were just below 13% resistance of glyphosate, so it was relatively minimal. Fast forward to the year 2017, and the rapid expansion of glyphosate resistance in the U.S., where nearly 50% of the acres are now infested with glyphosate-resistant weeds. So it's become a very large challenge for growers in the U.S., and they're searching for solutions and information to help them manage these problems that they're dealing with. In the U.S., glyphosate resistance started in the southern part of the country. In my home state of Texas, if you're familiar where Texas is, there is about 70% of the acres are infested with glyphosate-resistant weeds. So given that it started in the South, it's expanding throughout the rest of the U.S. Glyphosate resistance is a new challenge for some growers, but for other growers, they have been dealing with these challenges for several seasons now. We've seen very large impact of resistance in the U.S. First is there's a significant impact for severe yield loss. These weeds are very aggressive. They're difficult to manage, and they can cause severe yield loss for growers. Next is generally increased expenses. Due to the overuse of glyphosate that I discussed, growers are having to incorporate different methods of weed control, and it's causing an increase in expenses. And lastly, it's really just an overall increasingly difficult approach to managing weed resistance to glyphosate in the U.S. They're having to really think about different ways to manage it. They're having to incorporate different methods, different herbicides, and they need more information and more knowledge to be able to do this. So bottom line, there's an increasing understanding of the dramatic impact that glyphosate resistance can have, and growers are in search for solutions and information to help them with these problems. Two of the most problematic weeds in the U.S. are in the Amaranthus species, and they pose a significant threat to growers, and it's only expanding throughout the country as time goes on. And we often get asked, well, what makes these weeds so difficult to control? And there are a few characteristics just about these weeds, about the properties of these weeds that make them so difficult to control. First is the way that they emerge throughout the season. These weeds can emerge from early May, which is the very beginning of the U.S. season where we'd start planting, all the way through October, which is the end of the U.S. season where we'd be close to harvest. So you can imagine trying to control weeds that can emerge basically throughout the entire season poses a significant challenge.
one single application is not going to get it done. Trying to time a single application or multiple applications can be very challenging, given that they can continue to emerge throughout the season. Furthermore, one of these weeds can grow up to 2 or 3 inches per day. So it's a significant amount of growth. They're very aggressive in the fields. And 2 to 3 inches a day can pose a significant threat if a rain event comes or the grower is not able to apply a herbicide in a timely fashion. We all know that as weeds get taller, they become more difficult to manage and more difficult to control. So the fact that they can grow 2 to 3 inches in one single day is a significant challenge for growers. And lastly, yields can be severely impacted. The graph to the right shows a summary of some data, and this data shows that even after just 14 days, growers can see a 5% yield loss. With some of the weeds in the Amaranthus species, they can be so challenging and so aggressive in the field that growers can see up to several $100 worth of yield loss in their field in one single season. So unfortunately, many growers have experienced these weeds on their farms, and I understand many growers in this area have also experienced some of these challenges. And this is a picture of what it can look like when these weeds get out of hand. This is whenever a plan is not put in place, the weeds can get out of control, and I think it's safe to say that this crop was almost wasted for the season. I'm not sure if this grower was even able to harvest this crop. But it's not just about the current season that is at risk. A single one of these plants can produce up to 2 million seeds per single plant. So the threat from one plant is even significant. So you can imagine every single one of these plants producing millions of seeds. The impact for the current season and future season is very tremendous. An additional unfortunate result is around the cost increase that growers experience for their herbicides due to resistant weeds being present. Like I discussed in the past, many growers have relied solely on glyphosate as their weed management program, and they've gotten away from what I will call the basic fundamentals of weed management, using residuals, mixing products, and they've seen a dramatic increase in their weed management costs. This data on your left comes from the university, or a university in Iowa, Iowa State University, which is in the central U.S. And this isn't one of the primary areas for weed resistance in the U.S., but it's starting to emerge in that geography as well. Growers have seen about 100% increase over the last several years in their weed management just because of the difficulties that glyphosate is having in controlling the weed problems that they have. So again, the growers that are seeing the most significant increase in cost are those that really over-relied on the glyphosate technology. But I would say the bottom line is, without putting a plan together that includes some best practices, growers are at risk of seeing significant increases to their costs. One final noteworthy effect involves the way that growers have to approach weed management or their cultural practices. Many growers have resulted in many geographies in the U.S. to hand weeding where herbicides weren't able to get the job done. This particular data set on the left comes from a southern U.S. university in the state of Georgia, and it deals with cotton, but the results are very similar in our soybean crops as well, where herbicides were not able to get the job done, where they were no longer effective. Growers that didn't have a good plan were forced to hire people to come hand weed in their fields. And you can see the dramatic increase in this. So from the years 2000 to 2005, very minimal, less than 5% of the acres had to be hand weeded, where
in the year 2012, over 50% of the acres in this particular geography were hand weeded. So it's a significant threat and a significantly different cultural practice that growers had to rely on, where their traditional practices couldn't get the job done. So again, these growers are continuing to search. They're really vigilant about the search for solutions to control these problems that they have. And one example of this vigilance and this search for information can be seen on social media. I often frequent the social media site Twitter, and you can search for resistance or amaranthus in the United States and find thousands of posts. So growers are hungry for information and knowledge to help them control these problems on their farms. At BASF, in the U.S., we've developed some best practices or recommendations that we have shared with growers to help them with these challenges that they're experiencing, because we believe it's not going to get any easier in the future. The first thing that we like to tell growers is to make sure to identify their target weeds. What weeds are they dealing with? They would need to get out there and scout their fields, understand the species that they're needing to control. Once they understand that, it's important to use multiple effective sites of action. Now, I'll put emphasis on the word effective because it's important to know which sites of action are going to be effective on the particular weeds that you are targeting. Just because you have multiple sites of action in a field doesn't mean that they're all going to be effective on your target weeds. So it's really important to understand which weeds you're targeting and which sites of action will be most effective in targeting or in taking care of those problems. Second or third, where possible, we recommend to incorporate sites of action that have a low risk for developing resistance. Additionally, we have a practice that we call layering residuals. And this is a practice that is growing widely throughout the U.S. Many growers are seeing the benefits of doing this. So many growers will put down a pre-emergent in front of soybeans, a pre-emergent herbicide with residual activity. They will then come back with a second application, and instead of just having a knockdown application, they will include a residual application in that second trip as well. So they're putting two residuals, or they're layering on top of each other, so the weeds will never compete with the crop. That's the goal for many of our growers. And then lastly, with our best recommendations is we very strongly recommend not to let weed escapes produce to seed. As I discussed earlier, 2 million seeds per single plant. You don't want to let these weeds go to seed and impact crops in the future. So Zidua has become one of our major solutions for this problem. And over the years, Zidua has become very widely adopted. And these are some of the things that growers tell us that they really like about Zidua. Growers find that Zidua, compared to products that they're currently using, is longer lasting in the field. They really like the residual activity that Zidua brings. Growers also enjoy the flexibility for Zidua. In the U.S., Zidua is labeled for multiple crops. Flexible application and very low use rates are some of the things that growers like. And then lastly, they just find that it's doing a better job for a lot of these key weeds. And like I said, some of those key target weeds in the U.S. are the amaranthus species, and Zidua does a really excellent job controlling those particular weeds. When Zidua is compared to one of those widely used products in the U.S., and as I understand in this region as well, S-metolachlor, the thing that stands out the most is probably the residual control and the differentiation in residual control that Zidua brings. This graph to the right shows a combination of some data, some analysis of data from a few different sources, and it represents the timing the length of residual control over time, essentially. And at the beginning, the two products are relatively close, but as you can see, as time goes on,
there's really a big difference between the two. And we found that there is about a 2-week difference between the residual control. In other words, residual herbicide is lasting about 2 weeks longer than the competition. And we all know that 2 weeks can be very significant for a grower. That's 2 weeks that they may not have to come back. That's 2 additional weeks where the crops are not competing with weeds and robbing yields as well. So it's very important for growers in the U.S. Another important property that we like to discuss about Zidua is around the way that sunlight impacts Zidua versus, in particular, S-metolachlor. I often like to ask growers, how many rain-free days can your residual herbicide last? And it's an interesting question to pose. We know that sunlight can impact the way that herbicides break down on the soil surface, and herbicides can be impacted differently by this breakdown. It's interesting that Zidua is impacted very minimally by exposure on the soil surface. On the other hand, S-metolachlor is very susceptible to breakdown on the soil surface. And our data actually shows that over 6% of the metolachlor breaks down every single day that there's not a rainfall to incorporate the herbicide. So you can imagine, the longer the herbicide sits on the soil surface without rainfall, the more susceptible it is to being broken down, and the more of that active ingredient is becoming ineffective. So what this means for growers is after just 4 dry days in the field, 25% of the metolachlor is broken down and no longer effective. So in the US, we decided out of curiosity to do some analysis on the weather and see what the probability of this occurrence was for our main growers. So we took a look at the primary soybean growing geographies in the US, very wide geography, and we found that there is a 40% chance of having those 4 dry days. So in other words, there's a 40% chance that growers will lose 25% of the activity of their metolachlor if there is a dry event. So it's very significant, and this is something that contributes to the longer lasting effects of Zidua herbicide. Bottom line, when it comes to efficacy of Zidua, Zidua consistently outperforms other products on the market, and growers have become to realize this, especially when Zidua is mixed with other products. This is some data showing Zidua herbicide mixed with heat herbicide, and as you can see, the different weed spectrum across the board, on very key weeds, Zidua is outperforming some of the key products on the market. In some recent grower surveys, growers tend to agree with these results as well. We ask growers to rate the most important characteristics of herbicides and then rate the different herbicides on those characteristics. And across all of those characteristics, Zidua rated very highly, and in some of the most important ones, Zidua rated much more highly than some of the other products on the market. I'll pick out a couple on this chart here. They chose that Zidua was higher rated on effective weed control, longer lasting residual, and helping them manage their resistant weeds. Growers rated Zidua much more higher than other products that were currently on the market. We also believe that market data is representative of performance and grower satisfaction. Since the launch of Zidua in 2012, adoption has increased dramatically in the U.S. After the first year of launch, Zidua was used by, it was about a 9% market adoption, and after the 2017 season, it was nearly 27%. So we believe that speaks to the satisfaction, the effectiveness of the product, and how Zidua is helping these growers solve a lot of these challenges that they're working with.
In conclusion, weed resistance will continue to become a large problem in the U.S. As I said, nearly 50% of the acres are impacted by glyphosate resistance. We believe that following a set of best practices and increasing knowledge has proven to be effective in managing weed resistance. And Zidua has become one of the tools to help effectively manage weed resistance. We've seen this past year alone, 28,000 growers utilized Zidua on over 10 million acres, and we only believe that will continue to grow. So thank you for your time, and I will pass it over to Aymar to discuss Zidua in the local markets. Bueno, unos segundos que cambiamos la presentación. Bueno, mi nombre es Aymar Pena, soy responsable del lanzamiento de este producto. Como les decían en la presentación, soy crop manager de cultivo de maíz, sorgo, girasol y algodón. Bueno, la verdad que es muy emocionante estar en este momento. Como decíamos, en el día del lanzamiento es un trabajo que lleva 10 años acá en Argentina. Hace 5 años que empezamos a acelerar todo el proceso de lanzamiento y de registro. Hay muchísima información, más de 800 demoplots realizados en Argentina. La verdad que todo esto que nos podía contar Bobby recién nos sirvió mucho de experiencia. Los problemas que hay de malezas a nivel global están bastante generalizados y más allá de algún aspecto técnico del manejo de una maleza o de los complementos que existan con una maleza u otra dentro de un lote, la problemática existe y es tal cual, y bueno, las herramientas las tratamos de adaptar y enfocar al control de malezas. La presentación mía va un poco de detallar un poco lo que es la problemática también de malezas en Argentina, información que ustedes conocen y que imagino que han visto similar a la que presentaba Bobby recién en Estados Unidos, y bueno, sobre el final contarle un poco de las características que le encontramos acá destacables y algunas experiencias locales. Como le decían y ustedes pudieron escuchar un poco recién cuando hablaba Bobby, habrán visto el incremento que hubo a lo largo de los años en Estados Unidos. Esto es una información local de la REM. Estas son las provincias de Argentina más afectadas por malezas y las malezas más problemáticas. Hay unas 38 millones de hectáreas en Argentina afectadas. Y lo destacable de esto es que en este relevamiento no está rama negra. Si pondríamos rama negra, seguramente la información nos sacaría de foco y veríamos que tenemos mucho más hectáreas afectadas que las hectáreas que sembramos. Eso quiere decir que muchas de nuestras hectáreas que hoy estamos produciendo en Argentina están afectadas por más de una maleza problema. La más complicada es la provincia de Córdoba, muy afectada con 15 millones de hectáreas, y la maleza más problemática es el Amaranthus palmyri, seguido por un complejo de gramíneas, algo diferente a lo que mostraba Bobby recién. Tal vez ellos no tienen tanta presión de gramíneas en América del Norte como lo que es América Latina, y bueno, eso, como les decía, impacta mucho en el desarrollo y en el posicionamiento de un producto a nivel local. Necesitamos tener un producto de amplio espectro de control, y cuando encontramos un producto como Zidua, que tiene control de malezas de hoja ancha y de hoja angosta en preemergencia y en postemergencia, la verdad que es muy destacable, y después vamos a ir conversando un poco más de esto. Lo que mostraba Bobby también a nivel de mercado se ve básicamente en Argentina. Esto es un relevamiento hecho por Pampas Group, una empresa local. Son clorazetamidas y los PPO residuales. Vean ustedes el incremento importante que ha tenido, y solamente esto nos enfocamos en soja, maíz y maní,
que son los cultivos en los cuales va a ser utilizado SIDUA. Así que imagínense, ustedes conocen bien la problemática y el impacto que ha tenido ese incremento en el uso. Esto es una escala de hectáreas y llega a 15 millones de hectáreas tratadas con este segmento de productos. Vieron ustedes antes que hablábamos de unas 38 millones de hectáreas con problemas, con hasta más de un producto. Perfecto, gracias. Está bien, bueno, gracias. Eso, pasamos un poco a información del CREA. Esto es fuente de información del CREA. Es muy importante ver el impacto en el costo a nivel de cada una de las regionales del CREA. Esto es un mapa muy claro de lo que pasa en Argentina. Los lotes con tratamiento que requieren tratamiento habitual son lotes que ustedes reconocen tal vez como un lote que tiene una maleza problemática, pero son básicamente el 60 o el 70% tal vez de sus hectáreas. Y fíjense que en ese nivel de lote y en ese nivel de presión de malezas estamos hablando de una inversión promedio en herbicidas de $55. Para después pasar a lotes que requieren tratamientos específicos. Imaginemos ya en ese caso lotes que tienen tal vez un banco de semillas que nos complica, con escapes de malezas en pos de emergencia y que seguramente requieren de ese repaso que hace crecer a $85 en promedio el valor de la inversión en herbicidas en Argentina. Esto es un poco información de mercado a nivel local con varios relevamientos que hacemos como empresa. Nosotros nos enfocamos a ver qué quiere el productor, qué necesita y qué es lo que esperan de un producto. En este caso caracterizamos a los herbicidas. Persistencia habla de la residualidad en el lote, en el cultivo y en la cobertura total dentro de ese cultivo. Eficacia sería el control post-emergente. Dos características muy importantes que engloba SIDUA. Con SIDUA van a ver ahora con información que vamos a presentar que tenemos una muy buena persistencia, muy buen control residual y una eficacia de control de malezas nacidas. Después, intervenir con diferentes modos de acción dentro de un producto es muy valorado. El intervalo de aplicación siembra, esa es una característica muy destacada. Hemos ido subiendo de dosis de algunos productos que tal vez a veces no son selectivos para soja, para maíz y para maní. En este caso, el intervalo de aplicación siembra es el más chico del mercado y ahí es una ventaja muy importante que tenemos con SIDUA. Las restricciones rotacionales, una vez que exigimos a un producto para que tenga buena persistencia, muchas veces nos encontramos con restricciones rotacionales por tipo de suelo, por lluvias, por temperatura de suelo. Bueno, en este caso las restricciones rotacionales de SIDUA son un aspecto muy destacado. Bueno, y después en función de la performance que entrega el producto, el productor busca tener un costo-dosis adecuado, que sea muy compatible con otras moléculas para las mezclas de tanque. Hoy en día estamos arriba de 2 productos, casi 3 productos herbicidas en el mismo momento aplicado, y vemos como hacia el futuro una problemática muy importante, y en ese caso hemos demostrado que SIDUA es compatible con más de 30 moléculas en el mercado. Y bueno, después todo lo que tiene que ver con aspectos técnicos de seguridad de aplicación, que eso está desarrollado en un manual técnico que es al final de nuestra presentación les van a entregar. Bueno, nosotros, como ustedes saben, trabajamos fuerte desde hace 4 años con un programa denominado Experto en Malezas, que intervienen unos 25 herbicidas de BAF con 9 modos de acción. Y bueno, ahora entramos con SIDUA como un producto en un segmento que no teníamos, que no estábamos participando y en el cual tenemos muchas expectativas. Pasemos rápido a lo que es el posicionamiento. Nosotros nos vamos a enfocar básicamente en un mercado de presiembra, pero en Estados Unidos están enfocados también a un mercado de aplicación de post cosecha y para controlar malezas que salen
durante muchas veces los inviernos o que vienen quedando, digamos, dentro de un banco de semilla con emergencia muy temprana después de haber cosechado el cultivo previo. Nosotros estamos enfocados, como les decía, en presiembra, pero vemos una oportunidad y estamos testeando este año a Sidua PAC en malezas invernales, como es el Lolium. En diferentes zonas vemos que es muy importante la performance que tenemos al aplicarlo durante el otoño, pensando en un barbecho largo, controlando todo ese raigrás resistente que aparece, toda esa maleza complicada. Vemos que podemos llegar muy bien a los barbechos cortos y es una herramienta muy buena, sobre todo en ambientes donde esas gramíneas problemas resistentes, ya sabemos, a glifosato, que están siendo controladas con mayor problemas por cletodino, algunas o algunos DIM o FOB. Sabemos que tenemos muy buena performance en la medida de que baja la temperatura y que el producto puede trabajar mucho tiempo en el suelo. Bueno, y algo que no les decía antes es que está posicionado, como les dije, en soja, maíz y maní, ¿sí? Las recomendaciones de uso, y esto acá es muy, muy importante, el trabajo que pudimos hacer durante estos 10 años. La verdad que con mucho orgullo podemos decir que tenemos información contundente dentro de un manual técnico con recomendaciones que tienen que ver cuál es la dosis. Estamos poniendo 2 moléculas en un pack comercial. Por un lado, la parte 1, que es el prioxazulfone, que es un inhibidor de ácidos grasos de cadena larga. Es una familia distinta, una nueva familia dentro de ese grupo de herbicidas y vemos que tiene un muy buen comportamiento y es de esa parte del producto la que esperamos una muy buena persistencia, 2 semanas más de control, como vamos a ver respecto de otras familias como por ejemplo las clorazetamidas. La parte 2 es un PPO. Es el que nos da el poder quemante, sobre el cual vemos la velocidad de control y la eficacia que vamos a ver después en un video, siempre acompañado por una dosis de glifosato, la recomendada muchas veces por un ingeniero agrónomo, y un DASH MCO, que es un aceite metilado de soja con una silicona. La cobertura verde, nosotros estamos desarrollando y fomentando el uso de distintas alternativas de medición. Sabemos que existen algunas herramientas como son aplicaciones como Sacha que miden la cobertura verde y es una muy buena herramienta. Recordamos hace muchos años atrás que teníamos que hacer mediciones a través de un aro, de un cuadrado, de un rectángulo. Esto con ese tipo de aplicaciones es mucho más fácil. Mojar bien, tener muy buenos impactos y sobre todo eso se da muchas veces con caudal. Ahora vamos a ver un video para simplificar un poco la eficacia esa de control que vemos con malezas. Van a ver una maleza tal vez un poco pasada de tamaño, un poco forzada, para que vean cuál es la velocidad y el tiempo que van a ver que está pasando son horas. Es muy importante poder destacar esa velocidad de control que tiene Sidua y es una característica que ustedes saben que no tienen los productos de presiembra en el mercado. Este es el testigo, acá está Sidua más glifosato, acá Sidua solo, esto es glifosato solo y esto es una mezcla comparable a lo que ustedes saben que funciona muy bien hoy en día, que es un glifosato más un hormonal. Fíjense que han pasado 24 horas, 2 días y vean cómo queda la maleza. Es una maleza, como les decía, tal vez pasada de tamaño, pero es para enfocarnos a mostrar eso, la eficacia de control que tiene el producto. Lo destacable es que no existen en el mercado de presiembra productos que tengan esta eficacia de control de maleza nacida. Rápidamente pasamos a algunas experiencias. Van a ver que tenemos ensayos. Esto es un ensayo en Tucumán
pero van a ver que recorremos todo el país con distintas experiencias. Esto es un ensayo en Salta de Lucas Paterlini. Vean la presión, esto es solo la parcela tratada con SIDUA. Fíjense la presión y cómo funciona SIDUA en ese tipo de lotes. Esto es en Maquena, un ensayo de Daniel Ula, nuestro técnico en esa zona. Varias parcelas, SIDUA acompañados con otros productos, SIDUA solo a 160 gramos y SIDUA solo a 200 en algunos otros tratamientos. Estamos trabajando para tener otra dosis y que va a ser lanzada el próximo año. Esto es SIDUA con 83 días de tratamiento y por eso decimos que la performance del producto que entrega en todos los ambientes, con diferentes regímenes de lluvia, con diferentes presiones de malezas, nos permiten hablar de una alta persistencia, y lo que nosotros decimos y resaltamos son esas 2 semanas más de persistencia de control versus cualquier cloracetamida en mezcla con PPO. Este es un ensayo más en el centro de Santa Fe. Acá vemos a nuestro HIT que funciona muy bien quemando, pero cuando se dan pulsos de lluvias y la soja no terminó de cerrar el surco, vuelve a haber emergencias. Con SIDUA ese problema, con SIDUA a 160 gramos no lo tenemos. Y lo que vemos acá tal vez es una maleza pasada de tamaño, que no es que el sulfentrazone sea malo, sino que fue expuesto a una situación problemática. ¿Qué pasó? Había maleza nacida que tal vez no logró controlar, se termina escapando y por eso nos encontramos con este tamaño. Lo que tenemos con SIDUA es lo que conocemos de HIT, esa eficacia que vimos recién con el video y la persistencia de 2 semanas más que venimos hablando. Esto es en Tucumán. Acá vemos un poquito la performance con diferentes malezas comparados con dosis comerciales de clorazetamidas. Este es nuestro Frontier, un producto mucho más soluble y mucho más rápido tal vez que ese metaloclor aplicado a 1,5 litros. Piensen ustedes que ya subimos a ese metaloclor a 1,5 litros y en algunos casos, en algunos ambientes con este tipo de moléculas podríamos tener fitotoxicidad. La performance de SIDUA es muy buena, complementa a gramíneas con hoja ancha y podemos, como decíamos, acercarnos mucho más a la siembra con la dosis que estamos recomendando. Esto es un ensayo de Martina Surmendi. Acá estamos comparándolo lo que sería una experiencia para maíz en cualquiera de los ambientes. Esto es un HPPD solo. Cuando el HPPD lo mezclamos con ese metaloclor funciona muy bien, pero la importancia de este tipo de posicionamientos es colocar ese tipo de productos cuando no existe una maleza nacida en el lote. Si tenemos maleza nacida estaríamos en problema con ese tipo de mezclas y tendríamos que acompañar con un reseteo previo o con una mezcla en ese momento. SIDUA solo y atracina con cloracetamida, que es el tratamiento convencional después de muchos años que ya sabemos que está yendo a repasos, y esos repasos muchas veces no se pueden hacer con glifosato solo, lo que encarece el sistema. Acá vemos y se ve claro lo que les comentaba en el slide anterior. Al tener maleza nacida y exponerse a esa situación, estos productos no quieren decir que sean malos y no quieren decir que ustedes puedan lograr una eficacia mejor que esta. Lo que sí, estos productos en esos ambientes necesitarían de estar acompañados con un reseteo previo o una mezcla de tanque que encarecería la mezcla. Y bueno, recién les mostraba SIDUA solo con una muy buena performance en gramínea y hoja ancha, y SIDUA con 1 kilo de atracina en este caso, que funciona muy bien y vemos que complementa mucho el espectro de control. Nuestra recomendación sabemos que es SIDUA solo, pero en el caso de maíz, en ambientes muy complejos, en aquellos lugares y situaciones de lotes extremos, agregar 1 kilo de atracina significaría mejorar muchísimo el control. Bueno, para cerrar y como resumen,
¿Por qué usar Seedbop? ¿Qué le vemos como característica destacable en Argentina? La primera y la que hemos mostrado con imágenes y que hemos visto durante 10 años de investigación y desarrollo que Bowie pudo presentar como producto líder en el mercado en Estados Unidos. Esas 2 semanas más que hablaba Bowie en Estados Unidos por las características físico-químicas de la molécula, por el modo de acción, los modos de acción que intervienen, podemos decir también acá en Argentina que estamos demostrando que tenemos 2 semanas más, esos 15 días extra de persistencia. Esa es una característica muy relevante, muy destacable en todos los ambientes sobre los cuales hoy el productor está exigido a trabajar. La eficacia creo que quedó demostrada ahí un poco con el video. Y muestra el impacto que tienen. Versatilidad, ahí podemos hablar que es un producto que se puede usar en 3 cultivos, es un producto que tiene un intervalo de aplicación siembra muy pequeño, podemos aplicarlo un día previo a la siembra y no tenemos problemas, eso es una característica destacable, sobre todo cuando comparamos con productos que no son selectivos, productos que pueden generarle una fito. Y bueno, después un aspecto muy destacable que tiene que ver con esa performance y con esta versatilidad es que lo podemos utilizar en todos los ambientes de Argentina. Lo que mostraba Bobby como destacable en ese mapa de que decía que hay un 40% de probabilidades en Estados Unidos que el S-metaloclor se vea afectado por una falta de lluvia, o acá conocemos muy bien que muchas veces usamos un PPO y llueve mucho y se lava. Usamos el otro PPO y si no llueve no funciona. No sabemos qué va a pasar hoy a la tarde con el clima, estamos expuestos a situaciones adversas en diferentes lotes. Lo que sabemos es que con 20 milímetros de lluvia funciona. Sabemos que si aplicamos media hora antes de una lluvia, el producto está adentro, controla, no se lava, son características que nos dan mucha versatilidad y eso es lo que queremos destacar. Y bueno, en lo que es amplio espectro de control de malezas, creo que en Argentina tenemos registro para unas 10 malezas para este año y bueno, a nivel global ya tiene registro para 27 hojas anchas y 27 gramíneas diferentes. Eso amplía mucho el espectro de control y nos da la seguridad de que podemos llegar a tener una amplia etiqueta en el corto plazo en Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Pasamos rápidamente a las preguntas porque ya estamos con el tiempo justo. Hola. Bueno, estamos pasadito con el tiempo, pero como hay un break ahora, nos vamos a tomar 5 minutitos más y si quieren empezar con alguna pregunta puntual, lo vamos haciendo. Sí, buen día, Aymar. No, básicamente, ¿qué cultivos de rotación, si hay restricción de cultivo de rotación y qué acción podría tener sobre crucíferas? Muy bien. No tiene restricciones de cultivo de rotación, eso es muy importante, no las tiene tampoco en Estados Unidos y es una ventaja muy destacable, sobre todo hoy que estamos cargando los perfiles de suelo de distintos herbicidas, buscando el overlapping, que es una técnica muy importante. Nosotros no tenemos cultivos de rotación, restricciones en la rotación en Argentina y bueno, respecto a la segunda pregunta, para crucíferas la verdad que es genial el control que tiene de la parte del PPO es destacable. Estamos trabajando, este producto no puede tener registro en girasol, y hablo de girasol porque hay una problemática sobre todo en la región sur de Argentina, en la provincia de Buenos Aires, donde las crucíferas están complicadas. Este producto no va a tener registro para girasol porque no es selectivo para girasol, pero estamos trabajando con otras mezclas de productos para lograr tener control. Sí tenemos un control excelente de crucíferas y podemos recomendarlo tanto sea para maíz, maní como soja. Buen día. En realidad es una pregunta con 2 preguntas. Sí. La pregunta principal es qué pasa en cultivos de segunda, no sea maíz o soja, donde terminaste de cosechar trigo, tenés una amplia cobertura, me imagino que parte del producto queda retenido en el rastrojo.
Y lo más problemático que tenés diferentes camadas de maleza, principalmente Amaranthus, naciendo de abajo. Sí. Algunos asomaron la cabecita y otros están ahí a mitad de camino. Sí. Al tener un efecto post-emergente, quería saber si con una lluvia esa maleza que ha nacido pero todavía no emergió puede ser controlada. Sí, mira, tenemos información con un ensayo que se hizo regulando las lluvias. Tiene muy buena eficacia, no se retiene en rastrojos. Tenemos ensayos hechos que mostramos eso. Pusimos 5, 10 y 15 toneladas de rastrojo de trigo. Se sembró abajo maleza, se sembró Amaranthus. Se hizo lluvias con diferentes regímenes comparados con PPO, los dos PPO principales del mercado, comparados con S-metaloclor. La verdad que es muy destacable, incluso hasta con rastrojos de 15 toneladas, que con lluvias de 20 milímetros ya se disponibiliza el producto y empieza a funcionar. Es un trabajo que lo vamos a volver a hacer. Es un trabajo muy, muy delicado porque hay que tapar las parcelas para que no se produzcan las lluvias. Pero la verdad que la respuesta en ese sentido es muy buena y un poco nos da esa, digamos, baja erraticidad en las respuestas que hemos visto en estos 10 años. Nosotros vemos que es un producto que siempre termina siendo ganador en todos los ambientes y muchas veces es por eso, por esa facilidad que tiene en ponerse en suspensión, en liberarse, en empezar a trabajar en el suelo solo con 20 milímetros. Y para el caso de maleza nacida, que eso es un aspecto bastante importante. Hemos empezado a ver, no sé, hace muchos años atrás algunas violas, ya estamos viendo Amaranthus, se ven crucíferas que cuando terminás de cosechar el trigo casi las corta la máquina con la cosechadora. Nosotros apuntamos a un tamaño de maleza chico para no forzar a resistencias, para no forzar a pérdidas de eficacia, pero sabemos que es una muy buena alternativa para esos ambientes por ese control que tiene. El video, como les decía, de eficacia está forzado al máximo, buscando plantas tal vez de 15 centímetros de alto, pero nosotros creemos que con nuestra recomendación, que esta maleza de tamaño pequeño, sabiendo que hay un mix de diferentes camadas, tenemos muy buen control. Te pregunto yo. Bueno. Hablaste de que había un muy buen control del oleum, ¿no? Sí. ¿Lo probaron en trigo o cebada? No, sí, o sea, nosotros no podemos recomendarlo, no vamos a tener registro en trigo o cebada. Nuestra recomendación, básicamente, y no me quiero extender mucho porque ya estamos con el tiempo pasado, pero nuestra recomendación con el problema grave que hay de ryegrass, y me centro tal vez un poco hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, donde ya hay problemas con varios modos de acción. El 70% del ryegrass nace en abril-mayo. Ese 70% de maleza nacida, para nosotros la mejor estrategia es darle un doble golpe con dos herbicidas, que podría llegar a ser paraquat, clethodim o algún glufosinato. En esa estrategia es voltear la mayor cantidad de malezas separado ese doble golpe no más de 7 días. A partir de ahí, una vez que se produjo el reseteo y que la temperatura del suelo empieza a bajar, ahí aplicamos IDUA. Si hay alguna maleza de hoja ancha, tenemos muy buen control. Es probable de que haya malezas de hoja ancha nacidas y tenemos muy buen control. El producto va a seguir funcionando durante todo el invierno porque la temperatura baja, porque el producto no se degrada en ese momento. Y llegamos a agosto con otra situación diferente en el cual controlamos el 95% de malezas. Y ahí sí intervenimos con otra estrategia, que es aplicar otro residual. Para nosotros la mejor de las estrategias ahí es Interfill, es una LS, es una mezcla de 2 imidazolinonas, y vemos que tiene una muy buena performance, y con eso tendríamos el periodo crítico desde las primeras emergencias hasta la entrada de una soja, de un maíz por estas regiones, en el cual podríamos tener el control total de esa maleza. Bien. Si queda alguna pregunta más.
Una pregunta más y estaríamos terminando. ¿Cómo es el control en CONISA? Tanto en preemergencia como en postemergencia, pero por ahí conseguimos algunos ambientes pasados de malezas. Y... Sí, es muy bueno. De hecho, el PPO que interviene dentro de SIDUA que tenemos dentro del PAC es el que nosotros posicionamos a partir del 2010, que es HIT. Es el mismo producto con la misma dosis. La verdad que el año pasado se utilizaron de HIT 5 millones de hectáreas en Argentina y seguimos creciendo. Y bueno, tanto en eficacia como persistencia tenemos muy buen control. Bobby no mostró información, pero hay muy buena información en Estados Unidos. De hecho, está en la etiqueta de Argentina como una maleza de las que controlamos. Creo que me parece que de los productos de presiembra de soja y de maíz y maní es el único que tiene rama negra en la etiqueta como malezas que controla. Bueno, creo que ya tenemos que cortar. Sí. Desde APRESID le agradecemos, le pedimos disculpas por el tema del traductor y bueno, le decimos que lo devuelvan y un fuerte aplauso para la gente de BAF.